Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Hola terrícolas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde sea que se encuentren, en cualquier punto del globo terráqueo y fuera de él si también quieren, esperamos que estén muy bien. Y le damos la bienvenida a este... ¿Cuál es el número del episodio? 28. Ah, por eso decía que era 10, ¿ves? 28. Hola, mis seres pensantes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Solo Quiero Que Pienses, un podcast que no sabías que existías, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Como lo prometido es deuda, la semana pasada les dejamos una invitación especial para el episodio de este domingo. Y aprovechando que en este mes se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Suicidio, tenemos por acá a dos invitados súper especiales que nos van a contar un poco su experiencia de cómo la depresión llegó a ese punto de quiebre para poder llegar a pensar, terminar con su vida y cómo con la ayuda correcta y con los movimientos precisos logramos salir de allí, ¿cierto? Correcto. Entonces, aquí yo le doy la bienvenida a Kendry, que es hermano de Eve, y a Deyanira, que es la mamá de Eve, para que nos cuenten su historia, porque esto es algo que vivimos todos, y digo vivimos porque me incluyo, porque fui pieza fundamental en ese proceso hace 6 años, ¿ya? De eso. No, 7. No, fue en el día 2018. ¿Fue 5? Tú puedes decirlo, Deyanira. Estás en tu casa. Sí, fue en el 2018. Fue en el 2018, precisamente 6 para años. esta fecha, para el 6 años. 2018, sí. Yo es que no llevo la cuenta. Ah, no, bueno, pero no llevas la cuenta. Pero vamos a empezar contigo, Kendry. Cuéntanos un poco de tu historia con la depresión. Hola, ¿qué tal? Soy Kendry, encantado y un gusto estar aquí, orgulloso de estar aquí con ustedes y nada, como en mi casa, como dijiste. Y empezando con mi historia, pues empezó desde muy joven, porque la gente cree que el punto de quiebre llega rápido, pero no, va lento, va despacio. Y ¿Muy joven a qué edad? 15 15 años. Sí. ¿Ahorita tienes cuánto? Ahora tengo 26. Ok, hace 10 años. Sí, correcto. Entonces, bueno, no es un proceso del que se va intoxicando la mente poco a poco, no es algo rápido, sino que va poco a poco, con las experiencias vividas y cómo uno reacciona a esas experiencias. Porque lo que para ti puede ser que pasaste lo mismo que yo, puede ser diferente para ti como para mí. Claro. Porque somos personas diferentes, pensamos distinto y sentimos diferente. Entonces, claro, la experiencia mía pudo ser igual que la de otra, pero yo la sentí mucho más fuerte. Claro. Con una cosa o con otra, por ejemplo, primero estaba en un liceo donde yo me sentía a gusto, un colegio, un instituto de educación, que me sentía a gusto, y luego pasé a otro y ahí empezó los problemas de, quizás, no sé, sociales. Ok. Problemas sociales. Y de ahí empecé a pensar o a meterme mucho más en mi cabeza cosas distintas, cosas malas, cosas negativas, o a pensar un poco más. Ok. Entonces, bueno, los pensamientos que me iba adaptando, o sea, me iba adquiriendo, no eran los buenos, los correctos. ¿Y en ese momento recibías algún tipo de ayuda profesional? No, para nada. Estaba simplemente como yo me sentía en ese momento, solo conmigo mismo, aprendiendo de mí. Ok. O bueno, aprendiendo o adquiriendo cosas de la sociedad. Ok. Sí, los estímulos externos en este caso. Correcto. Tratando de interpretar todos esos estímulos, pues obviamente según a cómo lo sientes. Claro, digamos que la adolescencia, o sea, dar el paso, salir de la zona de confort y a ir pensando más. Porque cuando uno es niño a veces es que no piensa, uno no piensa, es feliz y ya. Vale acotar acá que voy a dar este pequeño mensaje que realmente creemos que la etapa de la adolescencia es una etapa y ya, pero aunque no lo creamos, la etapa de la adolescencia es una de las etapas más difíciles que pasamos como seres humanos. ¿Por qué? Porque todavía somos niños, pero que estamos teniendo otro tipo de mentalidad. Y en esta
fase, aunque creamos o no, a veces realmente no tenemos el apoyo suficiente de parte de nuestros padres, porque nuestros padres también están ocupados en múltiples cosas y tenemos ahí como una especie de un poquito de vacío No legal. tanto con eso, sino por el hecho de que como ya estás creciendo, ya tú eres adulto, entonces tienes que resolvértelas tú mismo. Por eso. Y no hay ese, ven acá, vamos a conversar, te voy a enseñar, te voy a dar herramientas. Y también acotando algo a eso, es que mucha gente o muchos adolescentes se guardan los sentimientos porque piensan que es algo de que avergonzarse. Exactamente. Entonces tu mamá te puede decir muchas veces cómo te fue en el colegio, pero tú dices muy bien. Claro. No ha pasado nada. Cuando tú sientes, por ejemplo, que no me llevé bien con un compañero o me hizo sentir tonto o se burló o te hizo sentir inferior o te humilló. Cuando eso en realidad en ti sí que hace. Pero a ti te da vergüenza en ese momento porque siempre queremos aparentar, mucha gente quiere aparentar estar bien. No, y también bien. está muy relacionado con la relación que puedas tener con tu mamá, con tu papá, con tu familia, Sí. que te validen o no el que te sientas bien o te sientas mal. Entonces, si a la primera te dicen, ay, pero no te sientas así, deja estar, No, pero automáticamente te invalidan la emoción y dices, ¿para qué le voy a decir si me va a decir deja estar? No, pero en mi caso no fue así porque ya vivíamos algo parecido con mi otro hermano. Ok, Que ya se tenía un ojo puesto en lo que es lo sentimental, lo Claro, emocional, la claro. educación emocional, pero no tanto al nivel que llegamos ahora. ok. Entonces, claro, yo tampoco fui muy sincero en ese momento porque a lo mejor, no lo sé, me sentía avergonzado. Yo creo que sí. Me sentía avergonzado de sentirme inferior o tal por cualquier, digamos, entre paréntesis, tontería, porque no lo era. ¿Y hablabas de lo que te pasaba con alguien de tu casa? No en ese ¿O momento, simplemente no en ese momento, te callabas pero ya? sí que habían señales. Lo que pasa Ok. es que en ese momento no sabíamos identificar esas señales muy bien. Vale. Entonces, por ejemplo, algunos días me quedaba en mi cuarto y no salía como otros chicos que salían y tenían amistades por fuera, en la calle, pues yo no me sentía adaptado a ese tipo de personas. Ok. Era una persona que se sentía mejor en su casa, pero necesitaba o quería socializar de esa manera. O sea, quería hacer algo que no lo era. Por ahí algo que no estaba bien emocionalmente. Y bueno, ya en esos días sí que hubiera un episodio donde me sentía mal, un día, 2 días, 3 días, luego me sentía bien, había un ataque como un subidón que tiene el cuerpo, no sé, de dormir 2 días mal y después el tercero estar como una moto, así. Ok. Sí, con son mucho de estados adrenalina. alterados de Adrenalina, signos, claro, también sí. son propios. De los niveles que hay en el cuerpo por sentirse así, por la mente, la misma mente lo hace. Y bueno, estaba 3 días mal, 1 bien, 2 bien, y yo los anotaba. Me acuerdo que los anotaba en una pared. Ponía 2 puntitos rojos y un puntito amarillo. Ok. Y así, ¿Qué significaban los rojos y los amarillos? los días malos, Los rojos. correcto, Y los amarillos, los días buenos. exacto. Ok. No llega, antes de dejar de hacer eso porque se dieran cuenta, porque me avergonzaba estar así, Ok. antes de dejar de hacer eso no hubieron más de 5 puntos, o sea que no lo hice por mucho tiempo, pero yo ya sabía, ahí fue donde identifiqué la primera vez que pasaba algo malo, que estaba algo mal como para decir este día fue muy malo para mi perspectiva y ponerlo así. Luego siguió el tiempo, una vez hablé con un psicólogo y me sentí muy bien, porque creo que, no me acuerdo qué pasó esa vez, pero la primera vez que hablé con un psicólogo fue a través de Evelyn, que me mandó a un amigo que era psicólogo y hablé con él, me desahogué y después me sentí bien porque sentí como el desahogo, como de liberar Del todo, momento, de sacar el liberar peso. todo el peso que tenía con alguien que no conocía, que no me iba a juzgar, que no iba a pensar. Quiero interrumpir aquí un momentito. Vale. Esa vez perfectamente tenía 3 días sin comer, sin bañarse. Ok. Acostado sin bañarse. Ok. Sin salir de la Sin salir habitación. de la habitación. Yo tenía 2 trabajos en ese momento, pero un día entro a la habitación y su hermano, que fue Kevin, Ajá. en ese momento que yo estoy diciéndole algo, su hermano me dice, preocúpate por él, está en la cama de arriba, y me dice, preocúpate por Kendrick, que tiene 3 días sin levantarse de allí. Yo, de verdad, que No te habías notado. No lo había notado por una razón, decirle, llevarle la comida al cuarto, por ejemplo. Ok. ¿Era costumbre? Los momentos en que estaba en la casa, ¿no? Claro, era costumbre. Llevarle la comida al cuarto. Y quiero recordar que en esa oportunidad que nos dio como una alerta, ¿no?
Y hablamos con Evelyn y ella nos contactó con un amigo psicólogo. Y el psicólogo lo vio al primero y luego a mí. Y él me dijo, porque Kendry ha sido siempre el alma de la... ¿Lo sabes? Sí. Kendry ha sido el alma de la casa. El alma de la fiesta. Las fiestas, siempre bailando, siempre riendo, siempre cantando. Parecía como que no entraba en el estereotipo de una persona deprimida. Es la mejor máscara. Claro. Y entonces me dice el psicólogo en ese momento unas palabras que a mí me impactaron. Porque yo le dije, ¿cómo puede ser que él tenga depresión si este es un muchacho que es el alma de la fiesta? Le digo todo esto y me dice estas palabras. Kendry, como muchos muchachos que pasan por estas etapas, ahorita es una carcasa. Lo que tú ves de alegría, riéndose, bailando y cantando es una carcasa, como la carcasa de un teléfono, que lo que ves por fuera o por detrás es muy diferente al aparato. Bueno, es una carcasa. Y a mí me impresionó, pero en ese momento el diagnóstico nunca fue simplemente un proceso depresivo relacionado con la adolescencia. O con ciertas circunstancias del momento. Es que si no se lleva una secuencia de visitas, obviamente no se tiene un diagnóstico certero. Exacto. Y más si se está pasando por esa fase. O sea que nada más tuvo muchos cambios, lo que acabo de decir. ¿Tuvo una sola consulta? Creo que sí. No. Las fases de la etapa. Tuvimos como 3 consultas. Hubo Samuel también fue. Exacto, pero tuyas, una sola. Sí, y él nos dijo que no hacía falta que él lo siguiera viendo, que era un momento muy coyuntural en la vida de él. Parte de la adolescencia y que le iba a pasar. O sea, él asoció el estado emocional con la etapa evolutiva, podría decirse. Correcto, puede ser. ¿Cuándo crees tú que fue tu punto de quiebre? Punto de quiebre fue en Medellín, cuando estaba viviendo en Medellín, en el 2018, que ya tenía la ideación de querer acabar con mi vida porque me sentía una persona inútil, que la vida mía no valía la pena. No valía la pena tenerla porque estorbaba. Esos son los pensamientos que suceden. Ahora quiero parar aquí un momentito y preguntarte algo. ¿Alguna vez, y es importante que esto lo digas, alguna vez los integrantes de tu familia te hicieron sentir realmente que no era importante tu vida, que no valía, te hacían... tener menos valía los sentimientos que tú tenías y te decía, ya, suelta eso, no te preocupes por eso, dígame vos, si soy bobo, deja estar, eso... No. Es importante saber esto porque aunque no nos demos cuenta, como familiares somos los pilares fundamentales para una persona que está en este proceso, y sin darnos cuenta, por cuestiones de crianza a veces, invalidamos esas emociones y podemos decirle a las personas, ay, ya, solta eso, que ya ha pasado mucho tiempo, ya, no te pongas así, que eso no es para tanto, o deja estar, eso no tiene importancia, reponete a eso. Y esas cosas, aunque creamos o no, sí que son importantes que no las hagamos. Ahora puedes continuar. Vale, no, en mi caso no fue así. Mi familia siempre ha sido amorosa y siempre ha estado pendiente, incluso por eso llegaron a salvar mi vida. Entonces, sí, por eso yo sigo aquí y creo que en ningún momento fueron ellos los causantes de mi mala perspectiva a la vida. Que ya luego diré lo que he adquirido, el conocimiento que he adquirido y la educación emocional que ahora tengo, que me ayuda a progresar o a aguantar mi propia mente. Porque la gente cree que, mucha gente cree, no quiero generalizar, pero que echarle la culpa a los demás, a la familia, a las situaciones externas es lo más coherente, pero es lo más fácil. A veces las personas buscan la comodidad, que da una sensación de satisfacción, pero no te hace feliz. La comodidad siempre la buscamos, pero no nos hace feliz. A veces hacer más es importante para nosotros porque nos hace sentir mejor a uno mismo y no nos engañamos. Vale, entonces... entonces estabas en Medellín. Correcto. Estaba en Medellín y tenía una situación circunstancial, económica, social, que ya la social venía desde antes, como había dicho, y económica por la situación del país, porque tanto en Venezuela como en Colombia hay situación económica difícil. Y bueno, yo estaba atrapado en un sitio económico, en una circunstancia económica que no era favorable. Por lo tanto, me sentía invalidado de forma económica, social, aunque familiar no, pero no le daba la estima que merecía.
Le estabas dando más importancia a tu situación a lo económica. que yo lograba o que lo que podía tener. En este caso era lo que no podía tener externamente, que era lo que necesitaba precisamente para esa máscara, esa carcasa externa, que es la importancia que le damos hoy en día a la sociedad. que tiene, exactamente, a lo que tienes, a lo que posees, a lo que eres, a lo que proyectas, a lo que das, más que lo interno. Entonces, todo eso era lo que él sentía que tenía de carencia, que no lo estaba logrando, y supongo que eso era lo que te llevó. Sí. Vale acotar que precisamente por esta misma razón es que el mayor porcentaje de género que hace este tipo de cosas, que comete el suicidio, es hombre. Sí, claro. Más que el de mujeres. Por el hecho de sentir que es un proveedor, que provee. Y que no lo puede hacer. En una fase donde por el momento está trabado y no puede lograr el objetivo que socialmente se le impone desde que nace. Porque como nace siendo hombre, le hacen automáticamente esa imposición, le cuelgan esa mochila en la espalda. Ahorita, una de las cosas que he aprendido en el transitar de todo esto, ¿no? Ha sido algo que quiero rescatar de lo que Kendra acaba de decir, que la mayoría de las veces no es el entorno externo, es el entorno interno también. ¿Por qué? Porque si no, personas que tienen una vida perfecta, pudiéramos decir uno entre comillas, no cometieran suicidio también. Que cuando lo vemos en las noticias decimos, pero ¿por qué esta persona, qué lo llevó a esto? Es porque internamente... Casos como el de Robin Williams, que tú no te ibas a imaginar que él se iba a quitar la vida. Y de paso que uno lo ve y uno cree... se me ha olvidado el nombre. ¿De Linkin Park? Ah, sí, claro. el Chester. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas cosas también es cómo me proyecto. ¿Por qué? Porque la sociedad hoy día también influye mucho, en la cual hay un perfil de que eres exitoso, de que eres hermoso, de que tienes... como decía mi madre, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entonces, por lo que, sobre todo en las redes sociales, lo que demuestras... Que el mundo te lo avale, te avale como persona, te avale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no cumples estos percentiles o estos perfiles, te sientes fracaso. Empiezas a sentir fracaso. Y si se te reafirma con que, por ejemplo, como te valida el mundo, si eres guapo, si tienes mucho dinero, si tienes hoy día mucha fama, muchos seguidores, entonces el postureo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita se vive. ¿Qué pasa? Que hoy día no nos damos cuenta que también hay personas o jóvenes, vamos a decirlo desde ese punto de vista, aunque no hay edades, pero también hay muchos jóvenes y muchos adolescentes, preadolescentes, incluso niños, que están como en una carrera tratando de alcanzar esa imagen que ven perfecta, porque tiene el aval de la sociedad, porque tiene el aval de los amigos, porque tiene el aval de ser el popular de la clase, todas estas cosas. Y entonces, cuando no alcanzan esto, sienten una carencia y está reforzado además por cómo lo miramos. Sienten la carencia y el vacío de decir, es que mi vida no... Es que no valgo nada, no llego a ser... Los estándares que me ponen altos, además. No los alcanzo. Entonces, si no los alcanzo, no soy valioso. Si no los alcanzo, me infravaloro. No merezco estar aquí, no merezco vivir. Por lo tanto, ¿para qué voy a continuar? Exactamente. Claro, pero es ahí donde uno tiene que hacer énfasis de que tu vida vale la pena, ¿vale? Y no está malo postular. A ver, no está malo postular, no está malo... No, solo que si lo haces, lo haces como para ti. No, lo que está mal, para mi parecer, es la falta de educación emocional que hace falta en la sociedad. Porque no está malo que los demás sean felices y lo demuestren. Eso no está malo el postureo, está malo que la gente joven no tenga el conocimiento para decir yo soy importante a pesar que no tenga eso. Exactamente. Y lo voy a lograr. Que es muy diferente, ¿sí me entiendes? Si aunque no lo logres, lo que vale la pena es ser feliz, y ser feliz no te lo da nada que esté exteriormente. Lo que pasa es que precisamente... Poco a poco lo voy a explicar porque pasé por algo así, así que... Vale, continúa tu historia, papá. Para seguir con la historia y no caer en una conversación que sea negativa. A ver, quiero también... ¿por dónde es que iba, perdón? Llegamos al punto de quiebre. Correcto. Estabas en Medellín, te sentías en una posición social desventajada, económica. Como anteriormente decía, me sentía avergonzado de lo que sentía y no lo mostraba. Tenía una careta, como dijeron anteriormente, tenía una careta desde muy pequeño que no quería mostrar la verdad de lo que sentía cuando estaba mal, porque cuando estaba bien, pues era una persona muy feliz, muy alegre, muy saltarín, pues cuando estaba mal no quería cambiarlo para que la gente no se dé cuenta, pero yo soy muy transparente. Yo soy una persona que es muy transparente. Al final, si te das cuenta o si te fijas bien,
entiendes lo que siento o más o menos te haces una idea. Claro. Pero bueno, en una de esas caídas emocionales donde en mi vida sentía yo en ese momento que no valía para nada, lo conversé o lo hablé de tantos pensamientos, pues lo llegué a exteriorizar con una amiga que estaba lejos, que lo hacía solamente por el teléfono, que ahora es una herramienta que, bueno, sirve mucho para comunicarse, y uno siente ahí que puede tener todo lo personal y nadie puede entrar ahí, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso también, con los chicos más adolescentes. Pero bueno, yo hice la forma de exteriorizar lo que sentía con esa amiga. Te desahogaste con esa amiga. Sí, y esa amiga, pues preocupada al verme tan mal, porque lo notó ella, llamó a mis padres, habló con mi hermano y mi hermano pues llamó a mi mamá. Y así fue como se dieron cuenta que yo estaba mal. Mi mamá, muy preocupada, pues empezó a hablarme a mí, y yo ahora la forma que hice para minorizar este sentimiento... ¿Cómo te sentiste cuando tu mamá te llega y te da a entender de que te han descubierto, de que descubrió lo que tú estabas sintiendo y lo que tú le dijiste a tu amiga? ¿Cómo te sentiste tú? Sentí que fracasé ocultando lo que tenía, lo que sentía. Y una forma de tratar de luchar para quedarme yo solo en mi hueco, porque aunque yo quisiera ayuda, quería parar de sufrir, no me quería sentir vulnerable al decir que estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Parece hermano de alguien que yo conozco. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Simplemente mostrar más felicidad de la que no existía. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿yo cómo hacerlo? O minorizar ese sentimiento para no sentirme o para no mostrarme vulnerable. Lo que hacía era reírme de lo que hablaba. O sea, de lo que decía, me siento fatal. O tú mismo invalidabas tu emoción. Exacto, me quiero morir pero no pasa nada. Y restarle importancia. Es una risa, entonces mi mamá... Le restaba importancia. Claro, a mi mamá al viendo que yo me reía diciendo que me quiero morir, pues busco ayuda. Porque esto no es normal. Una persona se ría diciendo que se quiere morir. Claro, eso se llama disociación. Yo había... Ahí, entonces ahora sí vamos contigo. Entras tú. Yo me entero, ya como lo dijo él, de esa manera, era de madrugada. Y aunque ya, o sea, le teníamos el ojo puesto en el sentido de que sabíamos que había pasado un episodio de depresión, pero no... Honestamente no me imaginaba hasta el punto en el que había llegado esa depresión. Y entonces, una vez que me entero, decido buscar ayuda médica. Estaba en otro país que no era el nuestro, no teníamos seguro, todo eso implica, pero conseguí en las redes un psicólogo que iba a la casa. Mientras él estaba dormido, contacté con el médico que fuera a mi casa. Me dijo 1 hora. Voy a X hora. Y yo hablo con él, le muestro los mensajes, le muestro la captura de los mensajes que me habían pasado de lo que él había hablado con esta chica, que de paso ni conocía, porque eso es otra de las cosas que hacen, que pienso que es más bien un llamado de auxilio inconsciente que tienen. Entonces, le muestro, y en todo momento lo que él está diciendo, él quería minimizarlo. Él me decía, pero no pasa nada, lo vas a superar. O sea, te decía, quédate tranquila, que yo me quito la vida y tú lo vas a superar. Lo vas a superar. En unos años vas a volver a ser la misma mujer alegre, la misma chica alegre que soy. Y yo le decía, imposible, eso es imposible. Quiero que sepas que si tú te vas, detrás me voy, porque yo no puedo soportar la vida sin ti. Tú, ninguno, y tus hermanos, todos, no vamos a poder soportar la vida sin ti si eres lo más valioso que tenemos. Pero él no, él lo hacía así... tratando de que yo no te preocupes por eso. Sí, como que restarle importancia. Incluso llegó a decir... Mi comentario a eso fue, creo que más fuerte, típico mío. Yo le dije era que si se le ocurría hacerlo, yo misma iba a bajar allá abajo porque me lo iba a traer de regreso. Así. Sí. Incluso me decía, y salen de esto, de tanta lidia que yo doy, de tantos problemas que doy. O sea, tú sentías que si dejabas de estar en este mundo, le ibas a quitar un problema. Sí, iba a ser, incluso eran... minimizando mi vida y minimizando el sentimiento, o sea, de los demás. Invalidando todo lo que yo sentía y todo lo que yo hablaba y todo lo que yo era. Entonces, pues en ese momento que ella estaba tratando de hacerme sentir mejor, yo lo que sentía era que ella era una agresora. Egoísta. No, una agresora a mis sentimientos. ¿Por qué? Porque no quería cambiar mi manera de pensar
o mi manera de la perspectiva, porque no es que no quería, es que era más cómodo. En psicología eso es lo que llamamos visión de túnel, que tú estás enfrascado en una sola idea y lo que te pueden decir alrededor para cambiarte ese pensamiento no vale. Claro. Sino que lo único que vale es lo tuyo. Claro, y es más cómodo seguir pensando así. Claro. Entonces, También quiero acotar que desde el primer momento, a pesar de la distancia, nos pusimos en contacto con él, sí. Sí, realmente. Ya yo voy a contar mi cuento. Ya yo voy a contar mi cuento. Ahora, yo antes de que hablen, quiero recordar algo. ¿Cuál es el nombre de esta chica? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama Tatiana. la chica? Tatiana. sí, no. La chica Con la que tú hablabas y le contaste. Dayana Torreal. Dayana. Dayana, si llegas a escuchar este episodio, te envío un abrazo inmenso. Muchísimas gracias, porque gracias a tu accionar de forma inmediata se logró hacer toda la intervención necesaria para que Kendry hoy esté aquí. Así que este episodio también te lo dedico a ti y muchísimas gracias por eso. Gracias, Dayana. Un beso. La primera ¿Sigues en reacción contacto de él, con ella? Sí, La primera reacción de él fue ponerse furioso con ella. Claro, porque La bloqueó, le quitó el habla literalmente lo descubrió, lo vendió. Lo vendió. Pero lo hizo como... Lo traicionó. Cuando en todas estas que estamos hablando, él no sabía que ya yo le había contactado una cita con el psicólogo. El psicólogo llega a mi casa y yo le digo, Kendry, necesito que te sientes aquí, que vamos a conversar contigo. Y es ahí donde tiene la primera intervención con el psicólogo. Y el psicólogo le dice, ¿quieres que tu mamá esté aquí? Y él dice, bueno, si ella está preparada para escuchar lo que voy a decir. Claro, ya yo había hablado con él y ya yo sabía que él estaba... A ver, yo en todo momento es muy difícil para un padre escuchar decir a tu hijo que es mejor que no esté en este mundo. Y haber leído las conversaciones que había tenido con esta chica, donde él decía que no lo había hecho hasta ese momento porque estaba buscando una manera de hacerlo que fuera menos traumática para mi mamá. Que si ella me encuentre pueda superarlo. Okay. Entonces... tienes que pensar que ya no tienes que pensar en los sentimientos tuyos, sino bloquearte para poder ser un instrumento que pueda ayudar a tu hijo. Yo decía, no me puedo quebrar. Si yo me quiebro aquí y me pongo histérica a llorar como quisiera, pues voy a obstaculizar todas las líneas de comunicación que pueda tener una persona que está así. Claro. Y yo dije, no, yo estoy bien, yo aquí me quedo, yo quiero oír lo que tengas que decir, si quieres decirlo delante de mí. Y bueno, se hizo... ¿Escuchaste toda la historia? Escuché todo lo que sentía, escuché toda la historia, le hizo muchas preguntas muy enfocadas este psicólogo. Y una vez que terminó la consulta, quiso hablar conmigo en privado, pero que él no supiera que estaba hablando conmigo en privado, de manera que quedó en la casa. Cuando bajaste a abrirle para que se fuera. Sí, lo dejamos. Una cosa, desde el minuto cero que nosotros nos enteramos, lo teníamos bajo vigilancia estricta. Exactamente. Hasta sin que se diera cuenta. Había alguien pendiente. Dormido, nunca le quitamos los ojos de encima. Su hermano pidió las vacaciones de inmediato del hotel donde trabajaba en una ciudad de Colombia, pero en otro lado, para ayudarnos, porque era día y noche de vigilancia estricta hasta que logramos hospitalizarlo. Okay. Pero ya esa es la otra parte de la historia. Entonces, cuando yo, disimuladamente, que él no se dé cuenta, él todo iba en ese momento tomándolo como muy light. El médico le dijo que necesitaba medicación, que de pronto tenía algunos neurotransmisores alterados, que ya tú entrarás en materia al respecto. Sí. Que tenía, y que se le iban a arreglar con medicamentos. Entonces, él quedó así, quedó como, bueno, yo creo que en el momento él seguía persistiendo en su idea, pero decía, bueno, voy a complacer a mami que quiere que tome el medicamento. Y luego el médico me dijo a mí, cuando yo salí con él en privado, me dijo, el chico tiene que estar hospitalizado sí o sí. Si él no quiere hospitalizarse, pues yo te doy un documento que lo inhabilitamos y tú como representante lo hospitalizas, porque como él es mayor de edad, necesitaba primero un documento que inhabilitara su voluntad. Claro. Y yo le dije, bueno, si ve a tal lugar, que allí... Sí, hiciste todas las gestiones. Todas las gestiones para que lo hospitalicen. Okay. Ahí es donde entro yo.
¿Por qué? Porque cuando a mí me llegan con el cuento, yo estaba en Venezuela, eso fue Venezuela, España, ¿estabas tú todavía? Ya Sí, tú estabas estaba aquí. aquí. Venezuela, España, Colombia. Y La yo triada. decía, la triada, sí. Yo decía, sí o sí tienen que hospitalizarlo. Todos los que me han escuchado a lo largo de estos 28 episodios saben que yo soy pro no medicar, a menos que sea estrictamente necesario, ¿ok? Porque siempre se puede mejorar sin un químico. En el caso de Kendry, en su momento, sí o sí necesitaba tomar medicación porque sus neurotransmisores estaban alterados y había que hacer un balance y un balance y volver a ajustar la química cerebral para que pudiera funcionar y pudiera tener una buena función y poder salir del hueco en el que estaba. Hicimos un grupito, creo que eso, no sé si te lo llegaron a contar, no te lo llegaron a contar, te quedo pajo y te vas a ir. Hicimos un grupito donde estaban Eve, tu hermano, tu mamá y yo. Y yo les decía, tienen que hacerlo. Creo que Kelly decía, pero es que no, porque sí. O sea, hubo una disyuntiva y yo agarré y les dije, ahorita los va a odiar, los va a insultar, les va a decir hasta del mal que se van a morir, pero después se los va a agradecer. Porque si no actuamos ya, este chamo, ustedes van a perder la vida vigilándolo para evitar algo y va a llegar un momento en donde se les va a escapar, porque humanamente puede llegar a pasar un mínimo error y va a lograr cometer el plan que tiene en su cabeza. Entonces me escucharon, se lograron mantener muchas cosas, la hospitalización, y por eso estás aquí. Entonces a mí me gustaría que brevemente cuentes cómo fue tu experiencia dentro del proceso de hospitalización. Ya va, un momentito, voy a contar que luego de esa decisión de hospitalizarlo, buscamos muchas formas de hacerlo en Colombia, pero éramos inmigrantes y la cosa se puso un poco difícil. Afortunadamente llegamos a manos de una doctora que lo entrevistó y la doctora en la consulta le preguntó... ¿Cuál es el nombre de la doctora? No se acuerda. ¿Dónde ve la doctora? ¿Por qué? Porque es importante que esta mano amiga de la doctora, si alguien que nos está escuchando y está allá en esa región y que pueda acceder a conseguir ayuda de ella, quizás pueda también. No lo recuerda en este momento, pero lo tengo le podemos asegurar, en los documentos que tengo podemos guardados, asegurar que están... te voy a poner esa tarea, tú me das la información y yo la pongo en la descripción del episodio en YouTube y en Spotify para que la gente tenga esa información. Vale. Bueno, la doctora le dice, en una de las cosas que habla con él, le dice, a ver, Kendry, del 1 al 10, dime, ¿cuánto quieres acabar con tu vida? Okay. Y él le dice, bueno, 8 porque no, está aquí mi madre, no quiero que sufra tanto. ¿Y si no hubiese estado tu mamá, qué hubieses dicho? 10. 11. En ese momento era yo, o sea, todos eran enemigos míos, porque la solución que yo le había dado al problema era más importante que todo lo que pensaban los demás. Porque yo lo que quería es que que alguien me hiciera sentir menos, ya no quería. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Pues poner por encima todo lo que yo dijera e invalidar todo lo demás. Sí. ¿Me entiendes? Pues un día le dije que para ajustarle el medicamento que él iba a tomar en casa, tenía que ir al hospital a que le tomaran los exámenes de laboratorio. Vamos a la clínica. ¿Eso fue lo que le dijiste para poderlo llevar? Sí, para poderlo llevar. Le dije, sí, porque en el estado en que él mismo dice que está y que pasa con muchas de estas personas, es que voluntariamente no quieren voluntariamente recibir medicamentos, ni tampoco enfrentar que tienen un problema de tipo psiquiátrico y que deben es por toda la estigmatización de que cuando te dicen que tienes una situación psiquiátrica y que tienes que tomar medicamentos, automáticamente te autopones la etiqueta que estás loco. Claro, y recordemos que lo que estamos es intentando perseguir una máscara social. Sí, claro. Y eso lamentablemente daña, hace un quiebre en esa máscara. Exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué le dije? Le dije esto, que le iban a hacer los exámenes de laboratorio para poderle ajustar la medicación que iba a tomar en la casa y que fuéramos.
Él entró, ya lo sabía la psicóloga, la psiquiatra lo Lo que le ibas a decir. Sí, porque recuerda que la primera afrontamiento que hago del problema es con un psicólogo. Sí, es claro. el psicólogo el que me dice que él tiene que ir a un psiquiatra y que tiene que estar medicado. ¿Qué es el deber ser? Y que tiene que estar medicado. Entonces, él lo llevó al médico con ese engaño, digámoslo, y entra, lo estaban esperando, le dicen, acuéstate aquí, te voy a sacar la sangre, pero le estaban poniendo la medicación. Ok, para dormirlo. Sí, para dormirlo. ¿Cómo fue tu experiencia? Ya Vale. para ir cerrando un poco. Sí, para cerrar, pues sí, soy un paciente, fui un paciente, bueno, lo soy, de ideación suicida lo fui, y de depresión mayor. Y trastorno de ansiedad. Ese fue, tu diagnóstico fue un trastorno mixto de ansiedad y depresión, pero con una depresión mayor con ideación suicida. Correcto. Okay. Y he superado eso y eso no me hace más débil ni me hace No, para nada. menos. Para nada. Soy Pero más ese fuerte. tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste hospitalizado? Un mes. Un mes. O 3 meses. No, fue 38 días. 38 días, un poquito sí. más de un mes. Vale. ¿Cómo fue Un tu mes. experiencia? Sí, yo sabía que era un mes. Mi experiencia, pues lo que digo, lo que voy a cerrar, eso, que me hace mucho más valiente y fuerte. Lo que he superado no me hace menos. Así que nadie se sienta mal o se sienta avergonzado de mostrar lo que es y de sentir que ha superado una batalla que todo el mundo tiene, solo que a un nivel mayor o a un nivel inferior. Pero todo el mundo tiene una batalla con su propio ser que lo va a perseguir toda su vida hasta que se den la mano. La única persona con la que vas a pasar toda tu vida eres tú, así que con esa persona tienes que llevarte bien y amarte, porque no hay otra más que vaya a estar contigo en todo momento. Correcto. En todo momento. Entonces, nunca te sientas avergonzado de ti mismo, sino siéntete fuerte, orgulloso y valiente por haber demostrado. Primero lo que hay que hacer es demostrar lo que sientes a los demás y pedir ayuda, porque no estamos solos y no somos superhéroes, pero nos tenemos que amar. Entonces, voy a contar cómo fue mi experiencia. Mi experiencia ahí fue de un mes y no hablo de los medicamentos, que sí pudieron causar mucho. Te ayudaron en su momento. Pero creo que fue un clip que hizo mi mente de dejar que pasaran cosas para ser feliz. Estar simplemente recluido, porque me recluyeron en una habitación con 4 personas más que yo veía que estaban peores que yo, porque la situación de ellos era ya más química que yo, porque ellos eran drogadictos. Entonces llegaron a un punto de la drogadicción que fue fuerte. Entonces ellos ya tenían un problema químico mental en la cabeza, en el cerebro, que era fuerte y que les hacía tener episodios de conducta y cerebrales mucho más fuertes que yo. Yo simplemente no, porque también era fuerte, pero sí que estaba más como... ¿Sentías que tú podías salir más rápido? Sí, más porque rápido tú no estabas tan mal como porque ellos. no era tanto químico, sino social y emocional. No eras dependiente a una droga ni tenías los episodios psicóticos que quizás ellos sí presentaban. Correcto, exactamente. No era algo así. Bueno, lo que a mí me hizo, creo que dar el clic mental, porque no fue hablar con ningún psicólogo en ese momento del internado o de la estancia ahí, ninguno habló conmigo de forma íntima, no. Fue simplemente darme medicación y verme cómo estaba. Pero yo hice un clic al simplemente estar encerrado y ver que no tenía libertad de vivir, primero que todo, la libertad de vivir, de hacer lo que yo quisiera, sino seguir un patrón, ¿verdad? Seguir una rutina, seguir una rutina y todo esto y estar siempre en el mismo lugar, me hizo sentir que salir de ahí era estar de verdad vivo y no lo valoraba. Además de todo esto, ya no tenía la preocupación de todas las circunstancias que tenía afuera. Le quitaste la importancia a todo eso externo que tanto daño sentías que te causaba interno. Correcto, entonces pensé más en mí. Pensé más en mí y en lo que importa, que es estar bien uno desde dentro, no de afuera. De ahí fue que adquirí, mi mente adquirió una frase que es no hay que esperar que las cosas pasen para ser feliz, sino ser feliz para que las cosas pasen. Muy bien. Es una decisión.
que viene de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. Sí que es difícil, claro, todo afecta, pero desde dentro tienes que entender que lo que más vale para ti es tu vida. Y desde ahí vale lo demás. Pero lo que más vale, importa, es tu vida y cómo tú ves la perspectiva que tú tienes hacia el mundo. Ser feliz no es una reacción, no debería ser una reacción, debería ser una decisión. Entonces no es fácil tomar esa decisión porque es mucho más cómodo esperar que las cosas pasen. Desde afuera, buscar culpables siempre. Esperar que las cosas pasen para uno reaccionar y decir, ay, estoy feliz por esto. Pero no, aunque sea difícil, para mí la solución a esto es encontrar, amarse uno mismo, amarse mucho uno mismo, no esperando que las cosas pasen y que los demás te quieran, sino quererse uno mismo y decidir uno ser feliz, cambiar la actitud, cambiar el pensamiento, que no es fácil. ¿Por qué? Porque todo el tiempo usamos las mismas rutas neuronales para hacerla más cómoda. Mira, cuéntame algo. Y tú, desde tu experiencia, desde lo que pasaste, ¿qué le dirías a una persona que nos podría estar escuchando en este momento que está pasando por un episodio depresivo? Que deje de echarle la culpa a los demás, ¿vale? Que no se sienta tan solo porque no lo está. Que hable con una persona, que no se sienta menos por decir que se siente mal, por estar en esta situación, y que se ame mucho. Y que no se sienta, aunque sea el culpable de todo lo que está pasando, que no se sienta un monstruo por eso, porque es normal. Porque es algo que una persona puede estar padeciendo y que no lo hace menos, que no lo hace débil, que no lo hace poca cosa, que lo hace más fuerte, más valiente. Y cuando uno se pone sincero con otra persona, vale más. Vale. Tú como mamá, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando hoy? Bueno, primero diría que hay que estar alerta, que no demos las cosas por sentado. No demos a la conducta de los hijos por sentado, como mamá o de cualquier otro familiar. Pero bueno, generalmente en este caso son las madres y los padres los que tienen más acceso a saber que hay algo que no está bien en este muchacho, en el hijo. Que estén pendientes de las señales, que hay señales, como ya hemos hablado, que no den por sentado la conducta que no piensen que todo está bien, si a veces no querer mirar más allá por terror de lo que se pueda encontrar. Estar pendiente de ese muchacho que está muchas horas en su cuarto, que está triste o que está muy alegre, que no está comiendo o que de pronto está comiendo demasiado, que no está durmiendo o que quiere pasar todo el día, o sea, no dar por sentado señales que están siempre allí. Y tanto que es el común denominador en casos de suicidio, porque siempre detrás, cuando ya incluso ha sucedido el hecho, dicen, ay, pero yo no me di cuenta, hizo esto, hizo aquello, así que habían señales. Generalmente la persona, he aprendido algo y con esto que me he mezclado en muchos otros casos, no solo el de mi hijo, he aprendido que detrás siempre no hay el deseo de acabar con su vida, en realidad no. Hay el deseo de acabar con la situación que los hace sentir así. Lo que pasa es que en este caso, acabar con el sufrimiento. Pero como no lo pueden hacer, no lo pueden identificar y se sienten que cada día caen en un pozo más oscuro y están más envueltos por esta oscuridad que es su propia mente. Exacto. Y la solución más cómoda es salir. Y como no ven otra situación que pueda, y lo que ya hablaba Kendry antes, ¿no? De la incapacidad que a veces sienten para decir lo que pasa. Entonces, muchas de estas personas quieren que se les cambie la situación que los hace sentirse así. No quieren en realidad acabar con su vida. Hay un muy grande porcentaje que se ha hecho en estudios de estos casos que han cometido el hecho suicida. ¿Lo han fracasado? Algunos han fracasado, pero incluso hasta los que lamentablemente lo han llevado a fin. Han habido luego muestras de que si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho aquello. Todos los casos que han llegado lamentablemente a su finalidad
como los que no, todos tienen algo en común, y es que mostraban señales, patrones de conducta que sí estaban dando la señal de la... Y estas señales a veces son hasta inconscientes, que la persona no las está dando a propósito, sí, sino son hasta señales inconscientes, y no las podemos, a veces no las podemos ver, están allí y no las detectamos. En conclusión, ¿sabes por qué? Porque no hay educación no hay educación sobre emocional. ese tema, y hay que desmitificar todo esto, porque lamentablemente las cifras de suicidio siguen creciendo, entonces sobre todo en personas jóvenes también, entonces es bueno que haya orientación, y que nunca pienses que esto es una cosa que le puede pasar al vecino pero no a ti. Nunca piense que le puede pasar a otros. Yo no pensaba que me podía pasar a mí, que siempre creí ser una mamá que tenía las líneas de comunicación abiertas con mis hijos para que me dijeran lo que quisieran decirme. Así que encontrarme con esto también fue para mí que yo no pensaba que me podía pasar. Entonces, nunca pienses, no, él no va a hacer eso, no, eso no me puede pasar a mí. No pienses que no te puede pasar. Mira más allá de lo que ves encima de tu nariz. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que puedes percibir con los signos físicos, vamos a decirlo de esta manera. Ten siempre una alerta sobre estos temas de cómo está emocionalmente mi hijo. O mis hijos, pues me refiero en general. Y otra cosa es reforzarle también quiénes son. Eres muy valiente, te admiro, esto podemos validarlo, reforzarle las cosas buenas también, reforzarle todo lo la bueno. Identidad del yo soy, que es donde comienza la valía de cada ser humano, porque es allí, en esas palabras, donde comienza la valía, el yo soy, ¿qué soy yo? Precisamente porque es lo primero que fragmenta el exterior. El no eres nada. Entonces, si como padres damos una fortaleza a ese yo soy, eres inteligente, eres capaz, eres merecedor, todo eso lo va a fortalecer internamente, que cuando lleguen todas esas agresiones o esas flechas externas, vamos a tener ese escudo interno de cómo repeler esas flechas. Y hablando de... A ver, es importante eso que decíamos, ¿no? De reforzarle la valía, al hijo, al chico, al joven, a la persona, porque tampoco, no solamente son jóvenes, a la persona sobre sí mismo. Y que busquen ayuda. Y esa básicamente era lo que iba a decir. Y luego que se llega a esto, luego que ya hay que buscar ayuda. Ir al psicólogo no es porque estás loco. Yo creo que todos en un momento de nuestra vida llegamos a sentir o a tener la necesidad de que una persona, un profesional se siente con nosotros y nos dé una orientación sobre algo en nuestra vida. Y eso está bien, porque eso es salud mental, que es lo que tanto necesitamos. Vale. Dime qué tanto prejuicios y te diré qué tan cerrado de mente eres. Ajá, Kendrick, cuéntame. Vale, todo esto que han dicho ayuda muchísimo desde el punto de vista del paciente, que soy yo. Todo eso que han dicho ayuda muchísimo, pero en realidad quien tiene el 90% de la responsabilidad de salir de ahí donde está es esa misma persona. Claro, totalmente. Y esa misma persona yo le daré un consejo. Para reforzar ese yo, esa valía interna de esa persona, hay que mentirse. Hay que mentirse, porque nos han mentido y te has mentido toda la vida, y hay que mostrarte la verdad como si fuese una mentira, pero hay que mostrarte la verdad de lo que vales. Entonces todo el día te has dicho durante meses una mentira que te haga feliz. Soy una mierda. Todo durante meses te has dicho soy una mierda, soy una mierda, no valgo nada, soy una mierda. ¿Eso cómo lo vas a contraatacar? No va a ser como una verdad que tú creas ahora mismo, ¿no? Va a ser como una mentira que tú crees que es una mentira, pero es la verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Crear una nueva ruta neuronal. Míralo así. Exactamente. Una nueva ruta neuronal que te digas todo el día, aunque tú creas que es hasta que un nuevo pensamiento. Hasta que esa verdad la conviertas en verdad. Tú eres guapo, tú eres bueno. Tú vales muchísimo y agradece mucho tu vida porque vale muchísimo tu vida. Agradece. Gracias. Ese diálogo interno es importante. Tener ese diálogo interno... Bien, pero es una mamá emocionada. Sí, es una mamá emocionada. Pero me gusta mucho esa reflexión que acabas de hacer, Kendy, como para terminar. Para terminar, yo creo que todo esto ayuda, a buscar ayuda, lo que dije anteriormente, todo lo demás.
Pero lo más importante es darte tu valía y amarte a ti mismo. Y Claro. eso lo vas a crear así, con nuevas rutas neuronales, educando tu mente y tus emociones. Muy bien. Que es lo único que puedes controlar. Lo de afuera, mira, puedes tener una empresa y se va a la quiebra en 2 días. ¿Quién sabe? Sí, No sabes. exactamente. Ahora, una preguntita rápido. ¿Tú ahora logras identificar cuando sientes que vas a tener una recaída? Claro. ¿Sí? Vale. Claro, Y cuando logras identificar eso, ¿qué haces? ¿Qué haces? crear nuevas rutas neuronales Y buscar ayuda empezando por nuevamente. ahí y buscar ayuda. Vale. Pero lo más importante que digo que para mí es el 90%, porque no es responsabilidad de ¿Eres los demás. Eres tú con quien te vas a llevar toda la vida. Y si Claro. te caes alguna vez porque te estás olvidando de lo que más vale. Claro, pero Entonces- ahí yo te refuerzo que más allá que el 90% eres tú, ese 10% tenlo siempre allí, Sí. porque a veces ese 90% te falla y es ese 10% que te recuerda que hay un 90% Por que ejemplo, depende de ti. como Sí, esto, correcto. es Muy algo bien. externo, pero, por ejemplo, ¿qué pasa a veces? A veces nosotros tenemos una vela dentro, por supuesto, todos tenemos una luz, esa vela que es interna de nosotros, Ujú. que es ese poder que tenemos, pero a veces pasa que esa luz de esa vela mengua. ¿Y qué pasa? Probablemente la persona que está afuera, su vela tiene una llama bastante fulgurosa y va a llegar con su vela Y te va a ayudar ayudarte a que De tu una- llama de una- vuelva a claro, encender. exacto. De un Ahora que poquito Exactamente. sacaste como el ¿Cómo clip que te digo yo. que dice. Correcto. ¿Cómo te sentías tú cuando leías los humitos que te llevaba tu madre en rehabilitación? ¿Sabes por qué lo digo? Me sentí importante. Porque precisamente esa es la vela para ayudarte a encender un Claro, poco más la tuya. claro. Esas son las cosas A adquirir externas. los pensamientos que adquirí me Exactamente. ayudaron fuera. Por eso Claro. también es importante Es muy eso, importante, claro que porque sí. ayuda a que tu vela vuelva a tener una llama de los pi. Pero lo que digo es que si tú te niegas a dar lo tuyo, nadie va a poder. Exactamente. Nadie, absolutamente nadie, aunque le ayude todo el mundo. Pero lo sé y lo digo, aunque sea cruel decirlo, es así. Quien tiene la responsabilidad eres tú, pero tú puedes. Claro. Tú puedes porque eres tú con quien te vas a enfrentar contigo mismo, pero la misma fuerza que tiene ese tú malo, la tiene el tú bueno. Ok, qué bueno, Kendry. Gracias en verdad a ti y a ti, Deyanira, por estar aquí. Y antes de cerrar, te voy a dejar para que cierres. Yo voy a leer el Gracias. final. Yo voy a leer el final de un poema que me leyeron a mí hace mucho tiempo y que me quedó y que creo que junta aquí. El poema se llama Reír llorando. Y voy a leer el final que dice aquí. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¡Ay! ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Pues bueno, con este recital de poesía vamos a dar esta despedida a este episodio, no sin antes obviamente cerrarlo yo con mis palabras, con lo que voy a decir. Primeramente que si te sientes así, si te sientes que estás en un pozo donde tu vida no tiene valía, donde tú como ser, como persona, sientes que no eres merecedor o merecedora, que tu vida no tiene sentido, que no tiene valía, no tiene propósito ni ruta, por favor, escríbenos, contáctanos. No estás solo, no estás sola. Hay muchas personas y hay una red de apoyo que está allí para ayudarte, para sostenerte y para ayudar que esa luz que tú también tienes dentro vuelva a encenderse, vuelva a confiar en sí y, como ya lo ha dicho mi hermano, vuelvas a creer, aunque debas de mentirte al inicio, la verdad que realmente tienes y se convierta en verdad. Ahora, con todo esto, yo lo único que te digo es esta frase. Tanto si crees que puedes como si no, estás en lo correcto, estás en lo cierto, porque viene de ti mismo. Nosotros despedimos este programa, no sin antes decirte, el siguiente programa también se va a basar sobre este mismo tema, pero ya tomándolo desde la posición espiritual y el proceso de constelación familiar para cuando una persona tiene esta ideación, porque normalmente si nos ponemos a buscar y a estudiar en la línea, esto viene dado y sucedido por ciertos patrones dentro del anclaje familiar y de la constelación familiar. En este caso lo dejamos desde la vivencia de ambos, tanto mi hermano como alguien
que lo padece o que lo siente, y de mi madre como pues esa pieza fundamental que necesitamos todos para cuando estamos en este pozo. Así que, pues, nos despedimos. Nos despedimos sin antes agradecerles domingo. Gracias por estar en este podcast. Sí, y agradecerles a todas las personas Madre, que nos gracias oyen. Por estar, te amo. Gracias por aceptar el estar aquí en este episodio, y esperemos que llegue a muchas personas y que puedan ayudar. Exactamente, y además agradecerles a ustedes, como domingo nos escuchan, nos le dan like, nos siguen y todo lo demás. Y recordarles que nosotras no queremos ni pretendemos que piensen como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando, y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.